Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Pedro Inductivo. Padre, te damos gracias por este tiempo de aprender tu palabra. Te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos tome de la mano y nos guíe a toda verdad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio de la palabra del Señor leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La lección 2, que va del capítulo 1, del versículo 10 al versículo 16, y acabamos de leer Primera de Pedro 1, 10 y 11. Entonces, ahora vamos con nuestras preguntas acerca del texto. Vamos a tratar de explicar qué significan las palabras inquirir, diligentemente indagar y escudriñar. ¿Qué nos indican estas palabras en relación principalmente a los profetas? Inquirir significa examinar cuidadosamente una cosa, es preguntar. Diligentemente indagar quiere decir investigar algo poniendo todo el empeño. Mire, es investigar ansiosamente. Y escudriñar es examinar algo con cuidado y atención. Estas palabras nos indican que los profetas eran como nosotros, es decir, tenían limitaciones similares a las nuestras y que además, pues, no tenían muy claras las cosas que Dios les mostraba. Es por eso que examinaban e investigaban con empeño y atención cada nuevo indicio sobre los futuros acontecimientos. Si todo lo hubiesen tenido tan claro como suponemos, ¿para qué investigar, verdad? No necesitarían investigar más. Los profetas que profetizaron sobre nuestra salvación querían descubrir dos cosas en el futuro. ¿Cuáles eran esas dos cosas que querían descubrir? En primer lugar, los profetas de la antigüedad querían descubrir qué persona traería nuestra salvación y por qué esa persona sufriría para lograrlo. Porque el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo Jesús. En segundo lugar, ellos escudriñaban e investigaban para descubrir cuál sería el momento histórico en el que eso ocurriría. Dice, y qué tiempo el Espíritu de Cristo indicaba. ¿Y qué sería lo que iría a ocurrir después de su venida? Dice, y la gloria que vendrían tras ellos. Cuando los profetas profetizaron, pues desde luego, Cristo no había nacido. ¿Cómo podía estar el Espíritu de Cristo en ellos? Mire, Cristo no ha nacido, pero aquí Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas. Entonces, ¿cómo es posible ese aspecto, ese asunto? Hay que mirarlo. Si Cristo no fuera realmente Dios, pues esto no sería posible, ¿verdad?
porque su espíritu mismo, es decir, el espíritu de Cristo, llenaba la vida de estos profetas y les hacía ver las cosas que ocurrirían en el futuro. Pero ellos, al igual que los discípulos de Jesucristo, escuchen, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual que no son fáciles de entender. Entonces, los discípulos de Cristo no entendieron muchas cosas, los profetas tampoco. Dice más, ellos, hablando de los discípulos, ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran y temían preguntarle sobre esas palabras. Vamos a leer ahora en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Esas cosas que querían mirar los ángeles. Volvemos aquí a hacer preguntas a nuestro texto. Ahora, ¿qué es revelar? ¿Qué revelación recibieron aquellos profetas? Revelar es descubrir un secreto, es dar indicios o seguridad de algo, es hacer visible la imagen que está presente en un papel fotográfico. La palabra griega para esto es la palabra apocalipto. Significa descubrir, sacar de la funda, revelar lo que está velado o encubierto, es dejar al descubierto. A aquellos profetas les fue revelado que las cosas que estaban descubriendo no eran para ellos, sino para la iglesia, es decir, para nosotros. Ellos no recibirían los beneficios por su servicio o administración, sino que el beneficio lo recibiríamos aquellos que creemos o creímos en el Evangelio. ¿Quiénes son? ¿Y qué hacen los ángeles? Esto parece una pregunta como que aquí como que no tiene importancia. Pero mire, la palabra ángel significa mensajero. Uno que es enviado, es decir, un mensajero de Dios. Los ángeles tienen una inteligencia superior. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, dice: mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces, los ángeles tienen una inteligencia un poco superior a la de los hombres. Tienen una gran fuerza. El Salmo 103, el versículo 20 dice: bendecid a Jehová vosotros los ángeles, poderosos en fortaleza. Y segunda de Pedro 2:11 dice: los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. A veces descienden haciendo temblar la tierra. Mateo 28 dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto es referente al momento de la resurrección de Cristo Jesús. Y por último, los ángeles son tan parecidos a nosotros en su apariencia que a veces los que los hospedaron lo hicieron pensando que eran simples transeúntes. Hebreos 13:2 dice que muchos sin saberlo
hospedaron ángeles, mostrando que el aspecto, la apariencia de los ángeles es muy similar a la nuestra. Ahora, ¿qué era lo que anhelaban mirar los ángeles? No podemos compararnos a los ángeles en fuerza o en poder o en sabiduría, tampoco en el conocimiento de Dios y de sus obras, ni en grandeza, ni en velocidad para llevar a cabo una misión, a tal punto que si nos colocan frente a ellos, parecemos excesivamente débiles, frágiles, vulnerables e ignorantes. Sin embargo, tenemos algo que ellos no tienen y que lo desean con el corazón y desesperan solamente por mirar. ¿Qué es eso? Es la obra de Cristo en nosotros, por medio de la cual fuimos adoptados para ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, convertidos en sus hermanos. Y por último, dice la Biblia que nos hará reyes y reinaremos con Él. Nos hará reyes y reinaremos con Él. Tremendo este aspecto, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la frase ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Mire, significa preparen su entendimiento para la acción, dice la Biblia de los hispanos. O también pongan su mente a producir, a crear o a multiplicar. Porque en la antigüedad se denominaba lomo al sistema reproductor del ser humano. Por ejemplo, Génesis 35:11, leemos que Dios le dijo a Jacob, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Por lo tanto, ceñir los lomos del entendimiento es pensar creativamente, es decir, pensar cómo uno puede hacer crecer su vida espiritual, cómo uno puede hacer crecer su grupo, cómo uno puede hacer crecer la iglesia o cómo uno puede hacer crecer el reino de Dios. Eso es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Vamos a tratar de describir el texto que dice sed sobrios. ¿Por qué dice sed sobrios? Sobrio es aquel que es moderado en su comportamiento, en sus palabras. Es el que habla tranquilamente sin exaltarse. También la sobriedad se ve en el dominio propio, ya sea para comer, para beber. Así, sobrio es el que no se excede, no se emborracha. También uno puede ser sobrio en la manera de vestir, por ejemplo. No ponerse ropa demasiado extravagante, con muchos adornos y
colores llamativos. Por tanto, si bien debemos preparar nuestra mente para la acción y la creatividad, debemos cuidarnos para no pasarnos de vuelta o extralimitarnos. ¿Qué es esperar por completo en la gracia? Mire, esperamos por completo en la gracia porque eso tiene que ver con la acción y la sobriedad, porque la gracia nos mantiene en equilibrio. Por ejemplo, debemos trabajar con entusiasmo por el crecimiento de la iglesia, pero teniendo en cuenta que el crecimiento lo da es Dios. A veces es difícil entender esta parte de que el crecimiento lo da es Dios. Yo se lo digo porque, bueno, yo soy pastor desde 1975 y a veces uno trabaja con organizaciones que miden el éxito de un ministerio de acuerdo al número de creyentes que uno tenga en la iglesia. Entonces eso hace como que uno reciba la presión de que el crecimiento se debe a mis capacidades, a mis habilidades, a mis métodos, pero casi nunca reconocemos que el crecimiento realmente lo da es Dios. La sobriedad, el equilibrio debe llevarnos a pensar en que yo tengo que hacer todo lo posible por hacerlo mejor para el trabajo en la iglesia, en el sentido de que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia cumpla su función misionera, pero siempre debo de entender que es Dios. Dios es quien en últimas da el crecimiento. Que no se nos olvide esa parte, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice Romanos 9:16. Así que tengamos siempre en cuenta eso, es esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Cristo sea manifestado, y eso es depender absolutamente del Señor. La manifestación, revelación o apocalipsis de Cristo ocurre cuando Él obra, cuando se deja ver su intervención sobrenatural, y todo esto es por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades, sino solo por la gracia. Es por la gracia que los perdidos son salvados. Solo por su gracia los enfermos son sanados. Y solo por su gracia la iglesia es prosperada. Solo por su gracia. No confundamos y pensemos en que es por nuestras capacidades, nuestras habilidades. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entramos a esa parte que nos queda un poquito complicada a veces entender, ¿verdad? La santidad. ¿Qué es conformarse a los deseos que antes teníamos? Conformarse es tomar la forma, la configuración o el modelo de otro. También significa resignarse a una situación. En consecuencia,
No debemos resignarnos a la forma de vida que teníamos antes de conocer a Jesucristo, porque antes vivíamos en la ignorancia, en la desobediencia, pero ahora somos hijos obedientes. ¿Qué es ser santo? Vamos a tratar de explicar el significado de ser santo. En el Antiguo Testamento se llamaba santo al hombre piadoso, es decir, al hombre bueno que había sido separado o consagrado para Dios. En el Nuevo Testamento, los santos son todos los creyentes en Cristo. Son los amados de Dios, llamados a ser santos. Son santos porque fueron elegidos por Dios del mundo. Fueron consagrados para Dios, para ser hijos y para servirle. Por eso, como son santos, no deben tomar la forma del mundo. No deben conformarse con el mundo, sino con Dios, que es santo. Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? En toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir incluye la santidad en nuestras conversaciones, porque precisamente en el griego esta palabra se traduce también de esta manera: en toda vuestra conversación. Miren, en otras palabras, ser santo en la conversación es no decir malas palabras o palabras corrompidas con doble sentido. Es no mentir, no hablar mal de otros, es no insultar. Ser santo en los negocios es no aprovecharse del prójimo o cobrarle de más. Ser santo con el dinero es ser generoso, dadivoso, diezmador, ofrendador. Ser santo con el sexo es no cometer adulterio o hacer insinuaciones obscenas. Y así podríamos continuar mencionando todas esas áreas que son parte de nuestra vida. Sed santos, porque nuestro Dios es santo. Sed santos. Vamos a tratar de memorizar nuestro texto de esta lección, que será el versículo 13, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y repitámoslo una vez más, a ver si se nos graba. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Ahí está la tarea de aprenderlo de memoria. Hasta aquí nuestra lección número 2 de Pedro Inductivo. Espero que nos veamos en la lección número 3 y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. No olvide que si tiene preguntas, que si tiene aportes, puede enviármelos a victorbuitrago@gmail.com. Yo generalmente contesto todos mis correos, generalmente. Así que si tiene dudas, si tiene inquietudes, si tiene aportes, si tiene inconformidades, escríbame victorbuitrago@gmail.com. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.